empezando. Estamos esperando que se conecten un poquito. Y hoy día vamos a estar hablando de aceites esenciales y niños. Ahí está la Ali. Hola Ali. Si nos puedes mandar la solicitud tú para unirte. Ahí nos mandó la solicitud. No, al lado. Ahí está. Voy a aceptar. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿bien y ustedes? Bien, también emocionadísimo. Estuvimos con unas charlas bien interesantes como de El fin, varias cosas. Estuvimos, el fin de estuvimos, semana estuvieron en Aroma Touch. sí, este fin de semana estuvimos en Aroma Touch. Fue bien En interesante. Santiago. Ahí vamos a ir contando un poquito más sobre los planes porque después de esto se nos agrandó el escenario mucho. Seguro. Aprovechando el calor, me corté el pelo y me compramos champú y aceite, Champú y acondicionador de terra. y acondicionador de doTERRA. Ay, Entonces, bueno, la suave está. experiencia. Ahí tengo que... Cuéntenme esa experiencia, por No. favor. Te muestro la experiencia. Tenemos... Fue Ya, bonito, fue. muéstramela. Eso es lo que yo necesito para mi cabello. Ya, ya. Ya. Chao. No, Yo mira, estoy que terminando esto mi es jornada más que... laboral Ah, ok. con uno de mis trabajos. Sí. Sí, estoy transmitiendo en vivo. Ya, Bueno, Estamos al aire. sí. vamos al aire, ya. Estamos al aire. Queríamos aprovechar también, bueno, de que estamos conversando todo esto del aroma touch y todo eso. Queríamos mencionarles que nosotros estamos haciendo los programas Aprende, Emprende y Entrena. Aprende a ocupar los aceites esenciales, emprende con tu negocio de aceites esenciales y entrena cómo duplicar tu negocio y cómo expandirlo, cómo ponerlo en forma un poco. ¿Puedo Y contar para... un poco mi experiencia al respecto de eso? Sí, por supuesto. Sí, bueno, yo nunca pensé que tenía dedos para el emprendimiento. Nunca pensé que esto de emprender era lo mío, sino más bien yo me sentía como en mi zona de confort, siendo empleada, teniendo horario, marcando una tarjeta, firmando un contrato y etcétera. Entonces esta experiencia con este tipo de trabajos, de espacios laborales, como por ejemplo vender aceites esenciales o este centro que estamos acá en la Patagonia pulsando y haciendo que sea algo que toda la comunidad disfrute, me ha mostrado que estas estrategias de emprendimiento para abrir nuevas líneas de negocio o negocios como atractivos, innovadores, también son válidas para la vida personal. Entonces, esto no es tan solo como emprende un negocio, sino que también emprende y gestiónate a ti mismo, a ti misma, para que a partir de eso puedas ser exitoso en cualquier instante. ¿Sí? Por ahí va mi experiencia. No sé cómo es la de ustedes. Oye, pero bueno. Antes de pasar, me gustaría Sí. hacer la presentación. Sí, y con eso también un poco presentar tu experiencia como en el centro también. Bueno, nosotros ya hartas personas nos conocen o nos han visto dentro de los live. Mi nombre es Lautaro, estoy junto a Soleil. Los dos somos co-creadores de Vida Esencial, donde, bueno, en realidad lo dijiste todo, es un viaje hacia la autointrospección y de empezar a emprender, a tener esta mentalidad de emprendimiento, es tener una mentalidad de sacarse como las barreras. Las barreras mentales, las barreras del yo no puedo o yo no sirvo para esto, todas estas partes como del síndrome del impostor que de repente algunas veces nos llaman, o incluso algunas veces, muchas veces, heridas y hoy día también vamos a tocar un poco de ese tema, heridas de la infancia,
que de repente no sabemos de dónde salen estos pensamientos intrusivos y, Intrusivo. y, y que nos detienen porque nos paralizan un poco. Y hoy día Y no estamos... tan solo nos ¿Mm? detienen, ojo, ¿Sí? ojo, que no tan solo ocupamos la estrategia del congelarnos, sino que además utilizamos otros recursos para hacernos creer a nosotros mismos y hacerle creer a los demás que está bien así. Entonces, Claro, es que tiene todo un vivimos, fundamento. Sí, Sí, vivimos contándonos una historia a nosotros mismos y cierto. les contamos la misma historia a los otros para que los otros estén de acuerdo con lo mi historia. corroboren. Claro, Mm. entonces cuando alguien no está de acuerdo o me dicen como, parece que no es así, uno dice, no, si es como yo digo. Entonces, desde ahí, que también está interesante juntarse con personas con las cuales uno pueda debatir, con las que no podamos estar de acuerdo, y también que sea productivo finalmente poder decir, wow, esta persona me mostró algo de mí o de la situación que yo no estaba queriendo ver. Y para eso Es también Claro. yo uso mucho los aceites esenciales. es súper importante Uso mucho el Adaptive. más que esa crítica constructiva, esa crítica algunas veces no está de acuerdo contigo para poder hacerte mirar esta otra perspectiva. Y que Bueno, disculpa, y que uno cambie desde ese espacio en el que tú estás tratando de convencer al otro, al espacio en que tú puedes entender el punto de vista, esa apertura. mm, Claro, O si no, no hay forma, claro. si no son dos personas tratando de convencer al otro y no es la idea. mm. Un Bueno, diálogo de sordos, digo yo, por acá, por estos lados. hoy día tenemos a Alison. Alison está en el sur de Chile, En el está muy sur de en Chile. el muy sur de Chile, claro. Eh, primeramente, antes que todo, Eh, también mandarle a las personas que están en el sur de Chile, que en estos momentos también la están pasando mal, mandarles un abrazo, fuerza, mucho ánimo. Eh, es una situación difícil, así que hay que, hay que poder tratar de apoyar en lo más que se pueda. ¿Bien? Seguro. Si es que se puede, eh, bueno, tú estás en una posición en donde tu ayuda, además de tu ayuda personal, es una ayuda terapéutica, en el sentido. Sí, eh, claro. para, para niños y adultos dentro del centro. Pero, ¿Quién es Alison? ¿quién es Alison? Cuéntanos más de ti, cuéntanos más de Aromas Patagonia, cuéntanos un poquito más del centro. Preséntate. Bueno, yo soy Alison, soy la fundadora de Aromas Patagonia, pero también soy la fundadora de Ocho Pétalos. Entonces, estoy con estos dos emprendimientos freestyleando, buscando ahí cómo poder brindar bienestar. Finalmente, claro, yo soy de profesión psicomotricista y me he dedicado los últimos 20 años de mi vida a trabajar con las infancias, con niños y con familias, en distintos ámbitos, en el servicio público, en lo privado, ahora en este centro de salud que tengo la responsabilidad de dirigir, pero en general acompañando desde un modelo de salud familiar, integral, consciente, respetuoso, con mucha formación encima, sobre todo como reformulando y mirándome a mí misma y transformándome en la medida en que voy andando, con un grupo de profesionales alrededor mío que me enseñan infinito todos los días. Y claro, tenemos un grupo de familias, entonces en este momento intervenimos en distintos servicios a niños, niñas, y también acompañamos a padres en este camino de criar y de atender al desarrollo infantil. Eso es lo que sucede en Ocho Pétalos, pero en Aromas Patagonia sucede que durante la pandemia a mi hijo le diagnostican asma alérgica. Entonces, como buena psicomotricista, mi mundo se vino abajo, ¿ya? Porque pensaba y proyectaba todo lo que iba a pasar, el inhalador, el corticoide, la pastilla, el jarabe, el hospital, la urgencia, qué sé yo. Todo lo que Entonces, inhabilita a la no, persona, al niño, emocionalmente, claro, todo. no, a mí se me dio vuelta el mundo con el diagnóstico que me hicieron a muy temprana edad de mi Gabriel.
Entonces, cuando la emergencia pasó, comencé a investigar qué soluciones naturales, científicamente comprobadas, validadas, puras, efectivas, eficaces, podían existir, y llegué a esto del aceite esencial. Llegué al aceite esencial y dije, bueno, me parece esta herramienta una buena herramienta como complemento al tratamiento que ya estaba siguiendo mi hijo. Lo conversé con mi marido en ese momento, mi marido ingeniero comercial, entonces sacó cálculos en 5 minutos y dijo, esto es sumamente conveniente, por favor, cómpralo, porque nos vamos a ahorrar mucho dinero en medicina, en urgencias, en muchas cosas. Entonces, él ahí 100% apoyando desde siempre, como siempre, además, este tipo de cosas. Y comenzamos con el kit esencial. Con el kit esencial comenzamos a trabajar con el fin de trabajar con el asma de mi hijo, pero empezamos a sentir el beneficio inmediatamente nosotros como adultos. Entonces, ahí comenzamos a ambos un camino de estudio que no acaba y que está cada vez como perfeccionándose más. Un camino de estudio en el que constantemente estamos observando la química orgánica del aceite esencial, su funcionamiento, el cómo impacta en los sistemas y el cómo podemos acompañar nosotros. Entonces, nos hicimos super fans. Tenemos nuestro botiquín que no falla, pero además ahora, ya esto fue hace 5 años, entonces ahora además tengo la oportunidad hermosa de acompañar a personas en el uso de aceites esenciales. Entonces está la educación, está la compañía terapéutica, porque claro, uno habla de la menta, la lavanda, el limón y todo bien, pero después se empieza a meter en el grupo de las sinergias, de los distintos usos, de cómo impactan en la vida y no solamente ayudan para el catarro o para el dolor muscular, sino que previenen a través de su uso sistemático. Entonces ahora, además de declararme una fans, los utilizo mucho en términos como terapéuticos. Y hablar del kit de niños, para mí es como que me inviten a hablar de, no sé, de algo que uso todos los días, que tengo mucho registro de todos los niños y los no tan niños, porque también lo utilizo mucho en los padres, también lo utilizo mucho en nosotros como terapeutas, para que nosotros podamos usar los aceites esenciales y poder proveerles a los niños un ambiente de bienestar desde nuestra propia regulación. Entonces, estoy súper chocha de estar aquí hablando al respecto de esto y también poder ser un aporte, porque finalmente de esto se trata de eso, de estar en este espacio para brindar un poco la experiencia. Este kit, yo creo que la primera vez que lo vi fue hace como 3 años, entonces ya llevo 3 años en los que lo uso todos los días. Entonces, si ustedes quieren, podemos comenzar Bueno, inmediatamente a hablar de los aceites esenciales Pasar o del el kit de tema. niños. sí, yo antes que empezar a hablar del kit propiamente tal, quería igual también hacerte una pregunta en el sentido de, tú como todos, Ali, tú como terapeuta y tú como madre, ¿cuál fue los impactos inmediatos que tú observas tanto en el uso de aceites esenciales en niños en estas dos vías? ¿Cómo tú lo notaste como O terapeuta y sea, como madre? sí, lo primero que yo utilicé fue el Breathe en humidificador en la pieza de Ya, Gabriel y sus síntomas obstructivos disminuyeron de 0 a 100 en El una noche. breathe, O sea, fue aclarando, el breathe es así, la mezcla respiratoria. sí. Breathe, mezcla respiratoria, menta ravensara, básicamente. Yo el eucalipto lo sentía. Laurel. Entonces, en términos biológicos, estrictos, funcionó inmediatamente. Así, no era que había que esperar, no, funcionó inmediatamente, ¿ya? El ok. segundo, aceite, que también es mezcla, que es parte del kit de niños, fue el Calmer. Entonces, la mezcla Breathe y la mezcla Calmer juntos en el difusor fue un match que de pasar de dormir
cada 40 minutos y despertarse 11 veces en la noche porque había obstrucción, a 2, a 3. Así como el cambio del bienestar en un momento de mucha complicación obstructiva fue inmediato. Ya. Y después de eso, después de usar esta mezcla, este match sistemático, lo comenzamos a usar durante el día. Y cada vez que llegaban aceites nuevos era como un festival en la casa y todos probábamos el aceite y todos veíamos las mezclas. Entonces mi hijo empezó a decir, oye, este aceite es como un planeta porque me calma, este aceite huele rico, me dan ganas de comérmelo, o con este puedo respirar mejor. Igual mi hijo es súper histriónico, entonces hace como, y hace como una cosa así expansiva, respiratoria. Entonces en él yo veo en su inocencia, en su forma tan así expresiva, inmediata que tiene, lo veo. Y después en mí, en mi marido, en los cuidadores principales, decir como, ay, aquí ahora necesitamos calma para sostener esta desregulación, ahora necesitamos inyectar creatividad porque está teniendo como un proceso nuevo de aprendizaje, vamos a ir de vacaciones, así que vamos a llevar menta en el auto para que no nos mareemos, y así los usos son infinitos en este momento en nuestra familia. O sea, igual estoy viendo que, por ejemplo, muchos de usar los aceites como soporte emocional en la parte de las transiciones de etapa, Sí, como, sí, como para pasar esas transiciones o pasar esos periodos como de sí, cambio, de, sí. de maduración. Y Entonces, de potenciar los procesos en el que estás. Si estás en una etapa creativa, un momento creativo, también démosle. Yo voy a contar una infidencia, ¿puedo contar una infidencia? Sí, queda entre acá. No de sale. Instagram no sale. Yo me mudé de región a la mitad de la pandemia. Me fui Sí. de Los Lagos a Coyhaique, a la mitad de la pandemia, con un niño muy, muy Y en pequeño. plena mitad, creo que hasta fue como en vacaciones, o sea, cerca de En la septiembre, sí, fiesta de en Navidad, septiembre, una cosa así. Septiembre. sí. Y recurrí a Lautaro como terapeuta y le dije, aquí yo necesito todo el soporte de aceites esenciales. Y Lautaro fue muy sabio y me dijo, mira, prepárate para lo peor esperando lo mejor, que fue la mejor frase que he podido tener en los últimos 3 años. Prepárate para lo peor esperando lo mejor. Entonces, con los dispositivos que teníamos a la mano, porque yo tenía un viaje en barcaza de 36 horas, entonces estaba desesperada, qué sé yo. Entonces sucedió que y además era un gran cambio, o sea, no tan solo nos cambiábamos de región, nos cambiábamos de casa, mi marido se cambiaba de trabajo, yo me cambiaba de trabajo, era como otra cosa, volvíamos a otra casa, íbamos a estar como un mes y medio como entre la logística de llegar y aparecer, qué sé yo, y en esa época me tocó estar transitando como de paso un mes y medio entre ¿cómo se llamaban estas cosas cuando no te dejaban salir? Cuarentena 1, cuarentena 2, cuarentena 3, todas las cuarentenas. Y ahí el uso de aceites esenciales para mí y para mi hijo fueron vitales, 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 vitales. Entonces, no tan solo para mantener una estabilidad emocional, sino que también para mantener un bienestar físico que me permitiera estar encerrada con mi hijo sola un mes y medio, que era lo que la logística nos indicaba que nos íbamos a tardar en volver a reunirnos con los cambios de casa y los traslados. Entonces yo tengo el recuerdo de eso como una de las mejores experiencias de mi vida. O sea, haber estado con mi hijo encerrada sola un mes y medio, para mí es una de las mejores experiencias que yo he podido vivir. Y creo que fue gracias a que, por ejemplo, Lautaro estuvo apoyándome desde un tema como terapéutico de aceite al 1000%. Entonces, eh, historias terapéuticas personales y de la gente del centro hay muchísimas, porque funciona y porque está documentado que así es y que va a seguir siendo si en la medida en que nosotros somos responsables y rigurosos, porque ojo, esto no es magia. O sea, esto es un uso sistemático, es un uso como a conciencia, es un uso metódico, descrito, que yo registro y veo, y después Además, comparo, conversamos. además que bueno
que menciones eso porque los aceites esenciales, como tú bien dices, no son magia, siempre tienen que ir acompañados de, por ejemplo, la asistencia de terapeutas, en este caso de profesionales del área de la salud, de médicos, muchas veces. En este caso, igual pasa un poco del tema de que está en ¿cómo se llama? En lugares australes, donde, por ejemplo, tener la facilidad de, no sé, tener un antiinflamatorio cerca algunas veces de repente es medio complicado. O tener Hay una quiebre de stock. asistencia, claro. Entonces tener ese tipo de cosas muy a la mano de repente es muy difícil, mientras que si tienes un aceite que de repente te sirve para el dolor de cabeza, también puede ser antiinflamatorio, cosas por el estilo. Pero nada reemplaza a que uno tenga que hacerse un chequeo médico, tenga Claro, que la tener un asistencia soporte, médica. si tenga que tener Sí, especialmente el cuidado que uno tiene que tener con los niños también, porque el soporte de los profesionales como tú, como la gente que trabaja en el centro, es muy importante también, sí, en situaciones específicas de vulnerabilidad en etapas del desarrollo. sí, Eh, sí. hay, hay un, hay un tema que de repente es como medio controversial en el sentido de ocupar los aceites esenciales con niños. Y para eso hay que aprender el uso seguro de los aceites esenciales. Y lo más primordial es que los aceites esenciales puros no todos los pueden aplicar en niños. Hay que diluirlos. Es muy O sea, importante. este kit de niño, una de las cosas que me gusta es que mantiene la efectividad, pero valora la seguridad y la especificidad de la población. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro, a mí me puede como seducir la idea de echar 20 gotas y de poder así usar algo muy concentrado, pero tengo una piel de 43 años ya, o sea, es como otra condición corporal o aromática o interna, lo que sea, depende del formato, pero en un niño que tiene la piel delicada, que tiene otra capilaridad, así como la embarazada, así como el adulto mayor, qué sé yo, eh, este kit a mí me permite sentir seguridad de que la dilución va a ser la segura para poder tomarlo, porque con los niños, bueno, ustedes no tienen hijos, pero con los niños es como todo urgente. Entonces como que de repente la cosa pasa. Entonces no es como que le pueda decir, espérame 3 minutos a que yo vaya a preparar la mezcla y yo voy a atender a tu desregulación en 3 minutos más. No, es como que lo tengo que hacer ahora. Y cuando el sentido de urgencia del cuidar a un niño está ahí presente, el tener un elemento que ya está diluido, que ya está listo para ser usado, es fantástico. O sea, a mí me... Y no solo la dilución, también esta parte donde está la esfera hace que no salga mucho aceite a diferencia de los rolones que tenemos para adultos. Eso también regula la cantidad que sale, que se esparce. Bueno, y hay una cosa que de repente nosotros no sabemos y ahora último se está investigando mucho, y específicamente por los niños de Santiago y ahora último también por alguna situación en particular, como que me he enfrentado mucho a esto que es la carga tóxica dentro de niños y adultos. Claro, con los alimentos, con todo. infinitas cosas, los productos de Las limpieza, el champú, radiaciones. Las radiaciones, el smog, o sea, desde el 1930 que la benzina tiene plomo y el plomo sabemos que es lo más tóxico que existe para el cuerpo y eso lo venimos, de hecho hay un estudio que habla sobre la baja del IQ en la población y el aumento de emisiones de los autos por la benzina y es atroz, o sea, es básicamente son lineales las cuestiones. Sí. Y sí, pues la idea es también incorporar estos conceptos. En salud hablamos de que esto es parte de la prevención y de la educación. Entonces no hay mejor salud que la prevención y la educación y para no tener que llegar a estas intervenciones secundarias o terciarias, qué sé yo. Y en este concepto, claro, la idea de alimentarse bien, la idea de tener buenos hábitos, independiente que a veces los sigamos al pie de la letra o no, al menos la conciencia
de que buscamos un bienestar, para mí ya es como un muy buen punto de partida. El que hagamos, el cómo erremos y el cómo vayamos eh, incorporando elementos de bienestar en la medida en que nuestro sistema financiero lo permita, en la medida en que nuestro soporte emocional lo permita, nuestro grado de conciencia y educación de las cosas. O sea, yo siento que esto es un camino lento, lento pero seguro. Entonces, desde ahí yo voy buscando. Ahora que me encuentre siempre terminando, eligiendo aceites esenciales, eso es otra cosa, porque siempre compruebo que me hacen muy bien, pero ese es No, otro tema. claro, y es un tema también de un asunto de comodidad, o sea, aparte de la seguridad que provocan, es un asunto de comodidad porque uno ya está acostumbrado. Pasa de que personas que prueban los aceites esenciales por primera vez dicen, ay, no, no me funcionó tanto, y es porque nosotros igual tenemos un sistema acumulativo en donde por mucho tiempo llevamos deshaciéndonos de toxinas, nuestro sistema inmune está trabajando mucho mejor, por lo tanto tenemos menos procesos alérgicos o inflamatorios. Recordamos que la forma del cuerpo de atender todo, Claro, es a través de inflamación. Estrés, claro. inflamación. Obesidad, inflamación. Infección, inflamación. Alergia, inflamación. Todo es inflamación. Bueno, son varios Claro. factores y por eso hay aceites especiales o específicos que trabajan ciertos sistemas, por ejemplo. Y lo mismo con el kit de niños. El kit de niños tiene 7 mezclas de aceites esenciales que van enfocados en distintas áreas o sistemas y también en la parte emocional. Empecemos hablando porque, bueno, el kit de niños viene en rolón, viene en aceite, pero específicamente, primero, Ali, ¿cómo recomendarías el uso del kit de niños en general? ¿En qué formato? ¿Cómo En este, la un persona que se rolón. acerca? A ver, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Sí, Ahí se sí. alcanza a ver. Sí. Perfecto. ¿Qué? Este, Ya. este es como el desde. O sea, imagínate lo compacto que es, ¿sí? Ajá. Imagínate lo compacto que es. Lo puedes transportar, tiene un ganchito. El mío, perdón, pero el mío está muy roñoso ya. Luego tiene un botoncito que tú lo puedes guardar y se despliega. Se despliega y este formato incluso yo se lo paso a mi hijo, así, ¿ya? Este es Sí. un formato sencillo, fácil de llevar, incluso además intuitivo, porque tiene flashcards, tiene, no sé si ahí Tarjetita. se ve, Ahí se ve. tarjetitas, ¿sí? Que tú puedes como, no, pues, no sé, tengo mucho brillo, es que hay un atardecer increíble aquí en Coyhaique, pero perdón que me distraje. Apáguese, atardecer, Necesito apáguese. thinker. Es que Me distraje. me distraje, perdón, me distraje un poco. No, es que el atardecer está pero hermoso. Bueno, las flashcards, ¿sí? Las tarjetitas. Entonces tú Ujú. puedes ir leyendo y este formato a mí me encanta. Y hay veces que, pucha, justo no lo tengo aquí porque no estoy en mi casa, que vienen en formato concentrado, 5 ml, hay promociones que han sucedido en alguna vez que a mí me ha permitido tener el Stronger y el Calmer, en formato directo para diluirlo en el difusor de la pieza de mi hijo. Y ese Sí, formato ya escapa a todo nivel de exquisitez, pero es a veces nomás que se sostiene, ¿no? Este viene siempre así, con este formato, pero los otros son como eventuales, siento que son como regalos, como claro. promociones, no sé. Y para el difusor, pero para el niño esto es ideal, lo puede poner Sí, en la mochila, sí, colgando, porque luego empiezan a asimilarlo y a reconocerlo y en qué momento lo puedo usar, sobre todo el thinker, que es para la concentración. Bueno, ahí vamos a hablar en profundidad. sí, Bueno, sí. empecemos por eso, empecemos por el Thinker. Ya. Empecemos, Uno de los que más, perdón, sí, ¿qué es el Thinker? ¿Cómo lo ocupas? ¿En qué lo ocupas? ¿En qué momento? Háblame sobre el Thinker, todo lo que sepas. ya. Expláyate. Primero Expláyate. a mí, porque siempre yo ocupo Ya. primero los aceites y veo qué me pasa a mí. Entonces, Thinker tiene uno de los aceites que más me gusta, que es vetiver, ¿ya? Que Ah, yo amo el vetiver, lo compro así en toneladas. Entonces, yo lo primero que siento
cuando abro Vetiver, o sea, cuando abro Thinker es el Vetiver, ¿ya? Y a mí me da un sentimiento de arraigo inmediato, como que estoy a mil, y huelo este Thinker y me hace al tiro un arraigo que para mí es sinónimo de foco, ¿ya? Esto me pasa a mí. A los niños en general, cuando los huelen, lo primero que surge es el aroma cítrico mentolado. Esa idea como huele a naranja. Inmediatamente como que se registra la naranja. Algunos que están más conectados con la naturaleza registran también la menta. Entonces desde ahí lo registran como un aceite de creatividad, como de estamos atentos para poder aprender. A mí personalmente como adulta me arraiga, me da como suavecito, como que me pone colchoncitos para que yo pueda atender de manera consciente. Yo he meditado incluso con Tinker pensando precisamente en el vetiver y la mezcla de la resina tan exquisita del bulbo vetiver con la clementina. Eso a mí me mata, ¿sí? Porque esos son como sus principales componentes, junto con este descubrimiento del último año que es el romero, que ya después del COVID el romero ha sido como un mega descubrimiento y la cantidad de propiedades orientadas al bienestar es máxima. Pero yo lo vi en segunda línea, o sea, yo estoy recién aprendiendo mucho del romero, más me interesé primero por el vetiver y la clementina, del Thinker. Eso me El pasa a mí vetiver, con esto. aclarando, el vetiver es un aceite que se conoce para enraizar. Es lo que busca principalmente, esa Claro, conexión. Entonces, con estas otras aceites y esta mezcla hace logra hacer que el niño se enfoque en lo que está haciendo. claro, claro. Oye, y tú mencionabas anteriormente el Calmer como uno de los primeros aceites del kit esencial que tuviste y que aplicaste con tu hijo, Sí, directamente. sí. A mí lo que más me gustó como adulta del Calmer fue el Ilan Ilan, Oh, porque sí, el Ilan Ilan a mí me llevó a, otro día podemos hablar de maternidad, ¿ah? ¿Ya? Yo sé que este da para un tema aparte, pero el ser madre me abrió mucho la puerta a la reparación de mi niña interna, o sea, de mi niña herida. Entonces, el, el tratar de proveerle tranquilidad a mi hijo sin estar yo calma, fue una pérdida de tiempo, ¿sí? Claro. Entonces, yo muchas veces le digo a mi tribu de madres que primero te calmas tú y luego calmas al niño, ¿sí? Entonces, cuando me preguntan, dame algo para calmar al niño, yo te voy a dar pero este lo ocupas tú primero, ¿ya? claro. Incluso como que les sugiero que ocupen alrededor en la zona del cuello, en la zona de los hombros, y que luego carguen al niño, ¿sí? Si es muy pequeño, Sí. para que sienta como esta situación de Calmer en la que estamos, madre, Y que hijo, padre, bien. hijo, ¿sí? Eso fue lo Porque primero que me llegó también del Calmer. creo también eso de que el aceite la mezcla lo va a llevar a estar calmado, pero si la mamá o el cuidador no está calmado, genera como doble información. Sí, sí, Porque es no muy está el incómodo. ambiente tranquilo, sí. Súper Claro, es buena como idea. cuando los tratas de calmar y los termináis como zamarreando, como no, como cálmate tú primero, todo bien. Mm. Eso me pasa a mí con el Calmer. Claro. Y en términos en términos terapéuticos, el Calmer es el más claro de todo. ¿Para qué sirve? Para calmar. O sea, es muy Así como lo directo. dice el nombre. Sí. No, O no sea, mejora anestesia, los no. estados de vigilia-sueño, Claro. permite que el sueño sea reparador, da esta sensación de expansión respiratoria junto con el Breathe que ya he ocupado no tan solo para niños que no es parte de este kit. También es dulce, entonces también apela ahí a como a las emociones, evoca las emociones de dulzura, autocompasión, que son emociones de las que estamos tan lejos la mayoría de las veces,
Y además que tiene este secretillo de la manzanilla romana. La manzanilla romana, que era la botica de la abuelita, que era parte de la huerta indispensable del bienestar antiguo, y que se ha estado como revalorizando. Entonces esta idea como de la agüita de manzanilla, el aceite de manzanilla presente en el Calmer también aporta eso. Sí, esa regulación de repente de estados de ánimo en donde podemos estar muy exacerbados y el Calmer inmediatamente como que nos transporta. Sí, voy a hacer la relación. Estamos hablando como de cómo nos modifican los estados o las emociones, pero si lo llevamos al cuerpo, el Calmer sería el aceite que trabaja, por ejemplo, el sistema nervioso Uh-huh. y ¿Cómo se llama? El parasimpático, principalmente. y el Hay algo, 5. yo quiero, no sé si me adelanto, pero hay algo muy intuitivo en este kit, no sé si se va a alcanzar a ver, pero ahí en la imagen, en la gomita, hay una imagen de un cerebro, y si yo vuelvo a acercar otro, que vamos a conversar después, que es el Rescue, ahí aparece otra imagen. Entonces, también son intuitivos en las zonas que trabajan. Entonces, hay aceites que trabajan la zona del corazón, hay otros que trabajan la zona más corporal, ahí, y este trabaja esta calma, claro, mental, parasimpática, de regulación vagal para que podamos inhalar, exhalar o hacer todas las otras estrategias de corregulación que ya tenemos como bastante adiestradas quienes estamos criando y corregulándonos todo el día. Entonces, claro, aparte te enseña un poco a ocuparlos, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los niños están en situación de escolaridad o cosas así, o al cuidado de otras personas, entonces tú los puedes llevar estas cosas con los niños, por eso tienen este ganchito para las mochilas y todo eso, y Claro. los educadores de repente no saben, y uno le puede dar indicaciones sencillas, mira, están las tarjetitas y si no están los colores, si no te ubicas bien en los colores. Entonces también ayuda a que los educadores puedan, o los cuidadores puedan incorporar esto y que los niños, por ejemplo, no entren al colegio ni entren a otro mundo, distinto al mundo de casa, que es importante. Claro. Y es importante cuando entran a otro mundo, algo que es un suplicio, que es las enfermedades. Pero Sí. yo tengo un aceite esencial para eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. El Stronger sí. ¿Qué aparece en la tapita del Stronger? Cuerpo. El cuerpo entero. ¿Por qué? ¿Qué hace cuerpo. el Stronger? ¿Qué hace esta mezcla? ¿Y Sí. qué tiene esta mezcla? O sea, esta mezcla tú la abres y hueles la rosa inmediatamente. Yo al menos. La abro y me inyecta un tremendo punch, porque yo siento esa sensación como de fortaleza. Y no tan solo una fortaleza física inmunológica, sino que también como este salir al mundo. Yo lo ocupo mucho con los niños con esta, como junto con el Brave. Esta es una bonita mezcla de Stronger y Brave. Como esto de hagámoslo, ¿sí? En general, a nosotros, nuestros padres y nuestros padres con nuestros abuelos, nos educaron en otra lógica, en la lógica de usted no se puede equivocar, usted si no está seguro no lo haga. Y la lógica de hoy día es como al contrario, como si lo vamos a hacer, y si tenemos miedo, hagámoslo con miedo y probemos. Y mi marido habla mucho del producto mínimo viable, como de lo mínimo que podemos hacer para estar seguros de ensayar y de errar y luego aprender de ese error. Entonces, en ese contexto, los primeros días de clase, cuando llega otro compañerito, cuando tenemos otro desafío, cuando sabemos, cuando anticipamos, ahora por ejemplo en la época de vacaciones, hay muchos niños de acá del centro que se van a ir de vacaciones. Entonces se van de vacaciones el viernes
y empiezan el lunes, que yo me voy de vacaciones, es que yo me quiero ir ahora, porque los niños viven en esta cosa más de presente y los papás le anticipamos que en 15 días más nos vamos a ir, entonces no, es ahora. Entonces, ¿y cómo lo vamos a afrontar? Entonces, esos desafíos, eso salir de la zona como de subir un peldaño más, el desequilibrarte precisamente para ir encontrando tu equilibrio, es Stronger. Es Stronger, es la rosa, también tiene un aceite que es muy, muy rico y muy hermoso y del cual ustedes hablan constantemente, que es el incienso, que de ese sí que podemos hablar así por horas. Junto con la licea, que es como un cítrico que es bastante dulce también, entonces en general abrir Stronger y ocupar Stronger, sobre todo yo lo ocupo mucho en difusor, porque viene en un formato de 5 ml y aporta como una fortaleza corporal, pero completa. No sé si logro explicarme el efecto que tiene Stronger en mí. Sí, no, y además que, claro, aparte de eso, como tiene estos aceites, tanto el de lechera como de incienso, es un soporte medioambiental para protegernos de amenaza, bueno, específicamente a los niños que están con un sistema inmunológico en desarrollo, y que se separe un poco de la mamá después cuando ya están justo en periodos de escolaridad. Entonces, como... Claro. El periodo biológico adaptándose al parecer a los periodos escolares de alguna manera. Claro. Y el Stronger tiene, por ejemplo, el aceite de rosa, y no es muy conocido ese efecto, pero la rosa trabaja todo lo que son infecciones respiratorias. Entonces también ayuda para eso. Y si hablamos del cuerpo, trabaja el sistema inmune. Ayuda para que los niños no se resfríen. Así es simple. Y que se sientan fortalecidos para todos estos procesos que hablaban ustedes. Sí, de hecho es como que enviamos al colegio o a estas situaciones en donde nosotros no tenemos el control del cuidado, lo mandamos con los mejores guardianes, que son el rey y la reina. Donde puede que se sientan vulnerables, claro, fuera de sus cuidadores. Exactamente. Claro. Además de eso, vamos a continuar. ¿Podemos pasar el break? No, porque el break justifica toda la... Es el cierre, ya. Es el cierre, sí. Vamos a hablar sobre el tamer. El tamer. El tamer. Yo tengo una amiga, la Marce, ojalá, no sé si anda por ahí, que ama el tamer, se lo echa todo el día, le encanta. ¿Sí? A ella. Ella. Le encanta el tamer. Y yo decía, ¿por qué le gusta tanto el tamer si se supone que es un blend digestivo? Ya, ok. Pero cuando comencé a estudiar, gracias a doTERRA, cuando comencé a estudiar el tamer también ayudaba mucho a poder comprender y poder expresar, porque estaba con este aceite que era la hierbabuena, que yo no entendía por qué a la gente le gustaba tanto la hierbabuena, y me daba cuenta que la gente que necesitaba hablar con elocuencia era la gente que gustaba mucho del hierbabuena. Entonces yo comencé a observar que no tan solo era la digestión del malestar, del mareo en el auto o del malestar porque comiste algo pesado, sino también la digestión de emociones, de pensamientos, de ideas. Entonces, el tamer yo siempre lo ocupo cuando estoy en una situación de aprendizaje nueva con mis niños, con los niños de acá del centro. No tan solo como si le duele la guatita porque algo le cayó mal o porque tiene alguna infección, en su sistema digestivo, sino que el sistema digestivo como ámbito del proceso, de qué podemos asimilar y de qué necesitamos eliminar. Y eso es muy, muy evidente en el tamer. Además que nos ayuda mucho con el tema de los mareos cuando nos subimos a un auto y estamos como en largas horas ahí viajando, a nosotros que nos encanta recorrer la Patagonia, ocupamos mucho tamer en el auto, pero también ocupamos mucho en los procesos de aprendizaje o de
entendimiento de algo. Incluso hay mujeres adultas que me piden mucho Tamer precisamente para trabajar este ámbito de la elocuencia. Trabaja el Tamer la asimilación de los sucesos. A eso se refiere como de digerir las cosas, porque en los niños puede ser situaciones o aprendizaje, y en adultos también, porque podemos ocupar este aquí, situaciones que no aceptamos de pronto. O que nos cuesta digerir, literalmente. Claro, claro, Realmente, claro. bueno, ahí en algún momento vamos a tener que hablar como de esta expansión como de la parte emocional. De hecho, tenemos una charla de aceites esenciales y emociones, de cómo se extrapolan de alguna manera vamos a introducir la aromatología y dejar de hablar un poco de aromaterapia, pero introducir la aromatología como el estudio de los aromas y sus efectos fisiológicos directamente en el cuerpo. Y es muy interesante lo que tú perdón, es muy Sí, no. interesante lo que tú mencionas, porque el sistema emocional, o esto como de las emociones, es tanto válido para los niños como para los adultos. Estamos hablando de un formato que es un formato por su dilución, por su seguridad, porque te lo puedes colgar, qué sé yo. Esto sí, claro, está pensado para un niño, pero no, o sea, si nosotros los adultos que acompañamos a nuestras infancias no tenemos una conversación honesta, genuina y recurrente con nuestros propios sistemas emocionales, va a ser solo un discurso que no se encarna en el cuerpo. Entonces, este kit es válido para los niños y para los no tan niños desde ahí. De hecho, es muy interesante que los papás usen el mismo aceite que está usando el niño y que vayan trabajando como sistema familiar el proceso que está pasando el niño, porque en realidad también es un reflejo. Claro. Claro, no, y aparte genera esta empatía también te comprendo por el proceso que estás pasando, porque algunas veces como uno como padre, o como adulto en realidad, más que como padre, yo no puedo decir mucho de padre, pero sí como adulto, eh, se nos olvida cómo fue pasar por ciertas situaciones, o como ya las pasamos, les decimos, no, sí, es súper fácil, si ya va a pasar. Claro, Niños, claro. O lo viviste, pero no lo asimilaste, lo anulaste. ay, Entonces, ay, el proceso del niño también te muestra cosas a ti. Ya podemos profundizar en tu niño interior. Por ejemplo, yo tengo el Thinker del kit de niños, porque todo lo que es concentrarse para mí es muy bueno. Pero personalmente, como de pensando en mi niña interna, yo tengo el Break, que siento que ese es como algo para trabajar para mí en toda esa fase de niña interna. Entonces creo que va de la mano que el adulto también lo ocupe. Recomendado. O sea, yo me acuerdo perfecto que el primer aceite que le mostré a mi marido en este proceso del que les hablaba al principio del live, en el que estábamos como conociendo los aceites esenciales, y mientras Gabrielito ocupaba el Breathe, Gonzalo ocupaba el incienso. Y me decía, ¿qué es esto? ¡Wow! Y me decía, ¿qué es esto? No sé si se acuerdan los comentarios que yo les mandaba, como mi marido encontró que el incienso es otra cosa. Entonces, y mientras todo esto pasaba, yo ocupaba lavanda, porque no entendía nada de lo que estaba pasando. Entonces yo era lavanda, Gonzalo era incienso, Gabrielito era breath. Y así nos llevábamos en esa triada harto rato, y después nos fuimos expandiendo. Pero Gonzalo no sabía, porque era yo la que estaba estudiando aromaterapia, era yo la que tenía los manuales. Entonces, mi marido como que confiaba en que esto estaba bien y que, qué sé yo, y que me veía así como haciendo mezclas, qué sé yo, pero él confiaba. Al principio como desde la ignorancia completa, y ya después como yendo al supermercado, como, oye, tengo una reunión, ¿qué crees tú que me puedes como dar antes de la reunión? No, bueno, aterrizado. Además, digamos que la curva de crecimiento, tanto para las personas que entran a la Tierra, específicamente también con profesionales como tú, la curva es muy pronunciada, la curva de aprendizaje, porque en un mes, 2 meses, empiezan con la banda, pero empiezan a
investigar por un lado, a desarrollar por otro, a probar por otro lado. Entonces mezcla la parte teórica con la empírica y te Sí, lleva, sí. te va. Y cuando te metes en el mundo emocional de los Ya es otra, ya. aceites, es que tú, porque todo aceite te sirve. Sí, Es Claro, como, yo necesito todos. sí, sí, claro. esto también. Bueno, continuemos hablando sobre a mí este aceite me gusta mucho, el que vamos a hablar ahora, porque es un aspecto que por lo menos a mí, cuando era chico, me afectó mucho, que es el cuerpo. Es el tema de sentirte muy extraño cuando vas creciendo, que es el rescue. La mezcla de Sí, rescate. Ujú. a mí me sucedió con el Rescue, a mí personalmente, que lo encontré muy parecido al PIS del De la luz. aromatherapy de adultos, ¿cierto? Y yo decía, va, qué raro, no, no logro como entender por qué algo me pasa que no puedo como, como sentir el placer de este aroma, de este blend. Ujú. Entonces, como que eh, a- a- me acerqué al Rescue primero desde el Calmer, desde la lavanda, a lo mejor es un poco enredado lo que voy a explicar, pero esta sensación de la menta con el ylang-ylang, decía, no, a ver, esto por aquí voy a ir, no voy a ir directo, que era algo muy importante que aprendí en los cursos de aromaterapia emocional, que, Ujú. que tú podías optar, ir directo al aceite que no te gustaba y que Claro. porque algo te estaban diciendo y algo necesitabas. Me acuerdo perfecto del Forgive, o sea que o el de duelo, que todavía me El complica un cortisol. montón. Todo a mí también. Claro, entonces yo decía, pero es que no quiero ocupar esto, me pasaba con el resto. Y Mm, entendí después que entendí la idea de que por qué no me gustaba era porque no me permitía descansar. Yo como ser humano no me permito descansar, no me permito decir, ya, aquí está todo bien. O sea, imagínense que son las 8:20 y yo todavía estoy aquí en mi lugar de trabajo. O sea, como que me encanta. Entonces no me lo permito. Y como que todo el rato me decía, sí, descanso, reparación, Calma, shooting blend, frena. sí. Claro, entonces cuando entendí eso dije, sí, entonces por eso lo rechazo, por eso me incomoda y por eso también me hace. Entonces ahora, sobre todo en estos periodos como más complicados de mucho, mucho trabajo, eh, recibo a bien la hierbabuena, recibo a bien la copaiba, porque me están dando como esta sensación, este llamado de atención a mi reparación interna, más que estar, qué lindo, porque en verdad los adultos que estamos trabajando en cuidar a otros, rara vez nos cuidamos a nosotros. Entonces, Sí, cuidar, está todo ese fuera. es el mensaje que me da Rescue, como el de la mascarilla del avión, que primero te lo pones tú para después ponerlo al otro. Entonces, primero me cuido y me rescato y luego corregulo. claro. Y en los niños, ¿cómo lo usas en el centro, por ejemplo? Cuando la crisis ha pasado, cuando, cuando estamos en la calma, cuando ya eh, pudimos acoger la desregulación, cuando entendimos lo que pasaba y un poco como de transición, como después de este momento así complicado y complejo que es enfrentarse a las emociones que a veces no conocemos o no nos gustan tanto, después de que pasamos por eso, se ocupa mucho el rescue también de la misma manera, tratando de ponerlo nosotros como adultos y luego como abrazando o permaneciendo en la distancia, ir aproximándolo. Esto es muy intuitivo y es no invasivo, Mm, ¿sí? Siempre hay que hacer, por ejemplo, tenemos canciones para hablar de los aceites esenciales. Mi hijo inventó el planeta Vetiver, entonces viaja al planeta Vetiver, ¿sí? Una cosa así, y con sus dibujos. Y no, yo te voy a dar la banda, porque como me escucha todo el día hablar de aceites esenciales, eh, pero, pero acá, en el fondo, como el masajito o la aproximación desde nosotras al abrazo, al contacto. En general, el rescue lo ocupo después de eso. Harto. Oye, y bueno, es que pasa.
por lo menos en mí, que el rescue ha sido como el de aceptaciones de ciertas situaciones. Hay un tema mío corporal de que yo tuve lesiones cuando chico y todo, y de repente me siento muy incómodo en mi cuerpo. Y me ha pasado, y me pasa, y de repente con el rescue no he tenido esa lejanía. Sí con el que viene ahora, sí he tenido ese tema, pero con el rescue es como más aceptar un poquito más esta incomodidad, tratar de aceptar esa incomodidad. A mí con el Steady, que es el siguiente aceite, me pasa algo, que es que dentro de toda la gama de aceites, que es particularmente el kit de niño, no, tampoco he podido conectar, no he tenido esa conexión directa. Para los que están viendo, ¿nos podría decir qué hace el steady a nivel emocional y a nivel físico? Mira, se define, bueno, se Ujú. define como un aceite de enraizante, como de grounding blend. Así lo muestran como en el formato, ¿ya? Como en la publicidad. Luego, a propósito de las tapitas de goma de las que le hablaba, está el símbolo del corazón. Entonces ya intuitivamente sabemos que tiene aspectos emocionales sumamente elaborados en su preparación, en su intención. Claro. Si bien es cierto, nosotros como centro de salud infantil estamos muy como interesados en el bienestar y en el acompañar el desarrollo, lo cierto es que recibimos a una gran población de niños y familias neurodivergentes. Y eso es un fenómeno que está cada vez más socializado, cada vez más en todas las tribunas políticas, se acaba de estar ahí en conversaciones en el Parlamento, hay harta sociedad civil pulsando para reconocer derechos de la neurodivergencia y todo. Entonces nosotras desde acá, desde esta tribuna tan humilde, pequeña, austera, pero muy emocionadas y con mucho cariño y convicción, acompañamos a niños y a familia. Y claro, a mí me sucede como a ti, que el aroma en general de los abetos, de los árboles, me provocan algo, ¿sí? Al principio no sabía muy bien qué pasaba, Es difícil ¿sí? identificarlo. Pero esta sensación del steady es muy potente porque la usé de manera muy intuitiva y muy recomendada para momentos en los cuales, no sé si les ha pasado a ustedes, en los que uno trata de conversar con alguien o trata de acercarse a alguien y no lo logra. Estás en otro momento, estás en otro discurso, estás en otro vocabulario, estás en otro idioma, estás en otra situación de vida, estás en otro flow emocional y no lo logras, ¿ya? Entonces, te puedes dar media vuelta y irte todo bien, o puedes quedarte. En meditación hablan mucho de este espacio, de este vacío fértil, de este microsegundo entre la acción y la reacción. Te estoy explicando que 2 más 2 es 4, por ejemplo, decir, tú piensas que 2 más 2 es 5. Y quedarse no para hacerse el loco, sino que quedarse para saber qué te está pasando. Y eso para mí es steady. Como, aumentar el tiempo entre la acción y la reacción hace que tú tengas un vacío que es muy fértil. Y Claro. quedarse callado, a mí que soy súper buena para hablar, quedarse callado para hacer esto ha sido un desafío gigante. Entonces, cuando yo sé que me voy a encontrar con alguien con la cual tengo dificultades para poder relacionarme, ya sea porque nos cuesta entendernos, ya sea porque no manejamos los mismos códigos, ya sea porque tenemos una conversación complicada que elaborar, steady. Para mí. Para mí, steady, me quedo en steady, me quedo en Intune, me quedo en steady, me quedo en aceites así que me hacen como cero. Incluso un día fui tan ñoña y tan matea que estuve a punto de hacerme un blend solo de abetos, porque quería rescatar ahí la sabiduría, ¿ya?
pero después dije, no, me puedo ir al chancho, entonces no, lo dejé, pero en algún momento lo voy a retomar, la idea de este árbol, de esta figura que promueve el aceite de arraigo. Y sucede que yo lo he aplicado en niños y es exactamente lo mismo. Como que se parte de un supuesto amoroso, como un supuesto de estoy aquí para lo que sea que tenga que pasar. Y si no está bien, y si jugamos un juego distinto, y si hoy día te toca a mí, mañana te toca a ti, estamos acá, como en esta humanidad compartida. Y hay gente que lo tolera y hay gente que no lo tolera. Y yo muchas veces no lo tolero. Y cuando me cuesta mucho tolerarlo, ocupo mucho Steady. Y la verdad es que ese es el resultado. Tranquilidad, arraigo, bajar el kilómetro de 100 a 0 y disponerme a la aventura de escuchar al otro, a ver qué pasa. Igual, claro, para ti que no solamente eres terapeuta, sino que eres emprendedora, porque no es lo mismo ser directora de un centro a ser terapeuta, o sea, son ritmos distintos, son formas distintas, incluso hay pensamientos o formas en que te vas a llevar, van a estar de acuerdo estas dos personas y otras que Claro. que vas a tener que buscar una solución para ponerte de acuerdo tú misma. Eh, es importante también ese tiempo, ese espacio de 3 segundos de decir ya, por qué sí o por qué no? Eh, Pero es que me fascina, nunca lo había visto desde ese punto de vista, desde no dejarse llevar por lo que tú piensas o yo creo esto, está en mi postura, entonces reacciona a lo que tú me estás diciendo y no te enraizas, no alcanzas a realmente vivir el momento. Miren, a mí me costó este blend. Me costó, debo reconocer que no es un blend así que dije, deme 10 al tiro. No, a mí me costó. Y traté olfativamente de analizar qué era lo que más me molestaba, porque tiene un aroma muy rápido a peto, o sea, no sé si les pasa a ustedes, pero yo siento el aroma al tiro como del bosque, pero más abajito estaba la magnolia, que hay gente que le fascina la magnolia. Yo decía, algo me pasa, algo me pasa, algo me pasa, algo me pasa. Me compré solo el rolón de magnolia para ver qué era lo que pasaba. Y me voy al libro de emociones y estaba ahí mi antepasado, como mencionando una y otra vez los errores y cómo se perpetuaron en el sistema familiar. Y yo decía, ahora entiendo mi dificultad para poder observar las situaciones genealógicas que me habían llevado a los desafíos del presente. Y fue una reconciliación tan grande como con esa sabiduría ancestral, por eso que en el fondo baja las revoluciones, porque no va para adelante, va para atrás. Esta observación que no tiene que, es como por mí y por todos mis compañeros, por mí y por todas las mujeres de mi linaje que maternaron antes que yo, como desde ahí pararme, desde ahí sostener la tranquilidad y la recepción a la escucha. Y funciona y es muy bonito este espacio en el que no tengo la respuesta, pero podemos co-construirla. Es bonito eso, nos pasa harto acá. No, y es heavy ese tema porque, entre paréntesis, fisiológicamente hay personas que son como, eh, se podría decir, anósnicas al aroma de magnolia, ¿Sí? que simplemente no lo huelen, porque no tienen la suficiente cantidad de neurotransmisores en los receptores para poder olerlo. Es una cuestión que es una condición genética. Sí. Mira, tú tocaste hace poco el tema de la neurodivergencia. Y es divertido porque la neurodivergencia es por la cual nace también este kit de niños y es por el cual nace el aceite del Break. Break nace a través de la neurodivergencia. Nace como un estudio que hicieron distintas, tanto psicomotricistas, psicopedagogas, neurobiólogas,
que trabajan mucho desde el aspecto de esta neurodivergencia, neurodiversidad, en la cual vamos a encontrar un espectro amplio de funcionamiento sociales, de aprendizaje, emocionales, y cómo poder trabajarlos. De ahí nace el kit de niño, y el Brave es el último kit, es el último aceite que llega al kit de niños. Antes, el kit de niños solamente tenía 6 aceites. Después tuvieron 7 porque les faltaba una key, una llave, la cual tú pudieras tener en cualquier momento para estos distintos funcionamientos, para estas distintos espectros, y que pudieras acompañar los otros aceites. Y ese es el Brave. El Brave funciona de esta manera, en general, siempre acompañado. Nosotros con mi marido, Ujú. que somos súper existencialistas y promotores de una crianza respetuosa, aunque a veces nos cuesta mucho, cuando estamos con nuestro hijo ahí como corregulando y revisándonos ahí en nuestros niños internos y nuestros mecanismos y todo, cuando termina como la situación así complicada y ya queremos como suavizarlo, decimos, qué difícil debe ser hijo nuestro, como qué difícil debe ser hijos de nosotros, como Claro. ya, pucha, que hay que tener valentía para hacer todo esto, para conversar y para darle otra vuelta y para democratizar la desregulación. Y digo, wow, qué difícil es ser Pepito hoy, o qué difícil es ser como porque está difícil, nosotros más encima que tratamos de criar sin pantalla, otro tema, eh, está difícil criar, está difícil ser niño hoy día. También es muy bueno porque han pasado muchas cosas y han ganado una visualización de que son seres humanos con todos sus derechos y todas sus necesidades. Eh, yo me acuerdo a mi abuelita hablar de los niños, por eso me acuerdo del salto diametral que tenemos en el trato y en la observación de las infancias. Pero claro, si lo suavizo, pucha que hay que tener coraje para el mundo infantil en este momento que nos está tocando vivir, o sea, que entiendan todo lo que está pasando y no morir en el intento, y que además sean adecuados y que además traten de cumplir con las expectativas y las proyecciones. Eh, yo veo eso un poco en el Brave, sobre todo en la naranja, me encanta el aroma que se desprende como apenas se abre el rolón, el blend. Y otro de los aceites que me llama mucho la atención, que está muy bien tratado, está muy bien proporcionado en el Brave, es la canela. A mí no me gusta la canela, abrirla y decir, wow, qué rico la canela. No, Me, no, me da como alergia, es me muy da como fuerte. soponcio, así como que después ¡buf! ¿Ya? Bueno, por todo el tema, como, bueno, en fin. Pero aquí yo siento que está como en la varita mágica puesta el aroma de la canela. Se siente al tiro la naranja, yo lo abro y digo, wow, ¿ya? Y claro, todo lo que tiene que ver con la abundancia en aquello, como esta cosa cítrica chispeante y energizante. Pero al final está la canela que aporta esa especie que es como el catalizador que acompaña a este aroma de naranja que yo lo siento así, lo vivo desde ahí, el Brave. Lo doy mucho cuando, no sé si se han fijado, que hay niños que entran a un lugar y necesitan abordarlo desde el contacto directo con el adulto. La falda de mamá, el pantalón de papá, que se esconden detrás, nosotros mismos, cuando llegamos a un lugar nuevo que no conocemos, estamos con el celular, estamos en otra cosa, como haciéndonos lo interesante, pero en verdad estamos como muertos de miedo, así como queriendo Claro, como abordar. buscando un refugio. Claro, y ahí yo digo, wow, brave, brave. Valido ese espacio de seguridad, lo veo, lo observo, lo pongo en palabra y lo normalizo. A mí también me pasa que cuando hay mucha gente no tengo ganas de entrar.
Pepito, te entiendo que te quieras quedar con mamá porque está tan rico aquí al ladito de mamá, pero si te parece podemos buscar algún puzzle o algo para hacer. Primer día de clase, wow, todos tus compañeritos, sí, va a ser una gran aventura. Brain, como Brain para mí, que lo voy a dejar, y no tengo idea qué va a pasar allá, y Brain para mi hijo, de vamos, tú puedes, está todo bien. Mm. Porque bueno, claro, el break está pensado como bueno, la traducción lo dice, como esta valentía y todo eso. Y es increíble cómo llega también a hacer esta sinergia con los otros aceites esenciales. Del kit y de otras cosas también, de otros aceites. Tengo una No, pero, antes o de... sea, quería decir sí, algo. es que es como con respecto a cómo regulas cuando el niño usa el aceite. Yo estuve como, no sé, un año, no recuerdo bien, cuidando a unas niñas. Yo le hacía masaje a ellas, pero luego había un momento en que yo las cuidaba y sus papás tenían su espacio. Y en el espacio de cuidarlas tenían aceite y en el espacio de terapia también tenía aceites, que no tenía el kit de niño, entonces yo hice unas mezclas, o tal vez era un aceite, pero más diluido. Y al principio me costaba mucho regular que lo usaran, porque al principio era como, ok, ya lo huelen, luego ya una o dos veces ya lo quieren tener y luego se lo quieren echar y tú tienes que enseñarle las zonas seguras, pero tuve que aprender a regular cómo decirle que no, cómo pedirle el aceite que no se enoje, como desde el espacio que tú lo ocupas con niño, ¿cómo lo haces? ¿O lo transfieres a ciertos elementos? De muchas maneras, de muchas maneras. Este kit, específicamente y dependiendo mucho del tiempo y la calidad que tengo con los niños y sus familias, lo ocupo como el rastreo del M-Trace, ¿se acuerdan? Que Ya, es como en perfecto. El filita rastreo emocional. y van poniendo adelante o atrás los que les gustan y los que no les gustan, como esa certificación que tuvimos, ese entrenamiento de aproximación a la aromaterapia. Yo Hay lo una, ocupo mucho. contexto para el que nos ve, hay una técnica que se llama Entrace, que es rastreo emocional con el guía emocional. Se ponen los aceites esenciales sin la tapa, la idea, te lo hace una persona, te va poniendo el aceite, tú sin saber cuál es, y tienes que ir viendo qué sientes, y lo vas a poner en una categoría de me encanta, me lo quiero comer prácticamente, sí me gusta bien, y no, por favor, quítalo de... Y Claro, ahí se va categorizando el aceite. sí. Eso es lo que haces Eso tú. en algún momento lo conversé con Loli porque yo creo que eso yo debería documentarlo y armarlo como un paper, porque eso tiene una precisión así, un 100% de lo que el niño necesita. Es impresionante cómo cuando yo tengo tiempo, ganas, disposición de los papás, de la familia, del contexto, del entorno, del centro, de la creencia, todo, yo hago el rastreo con el kit de niño y muestran que tienen preferencia por el tamer, cuando necesitan trabajar ahí la asimilación de la situación, o cuando tienen temperamentos más internalizantes, o cuando tienen grados de atención bajitos o necesitan altos estímulos para poder como trabajar desde una sensorialidad más regulada. Y así, o cuando proyectan un poco todas nuestras dificultades como padres, porque los hijos son nuestros espejos, ¿ya? Entonces, desde ahí también el rastreo es como base. Luego, cuando no tengo tanto tiempo, cuando no conozco tanto a las familias, cuando no llevamos un proceso largo y consciente, lo ocupo yo, como ya si el niño logra pasar por este espacio corporal mío, yo lo afecto positivamente con el blend, ¿sí? Y lo otro que ocupo mucho es en los materiales. Hay Ya, materiales que utilizo sí. en los que está la gotita de naranja, la gotita de limón, las masitas. Bueno, los niños trabajan mucho con texturas así como tipo masa, las venden en todos lados, las podemos hacer, como la Como, maestra Montessori linda de acá hace pancito, harina, agüita, y ahí trato yo de poner tinte, color y además aroma. Uf, Eh,
Entonces, y ya con los niños que tienen súper harta experiencia, como por ejemplo familiares cercanos que ya manejan perfectamente, me los piden. Me los piden directamente, quiero usar el kit, me quedo un rato con el kit, ocupo el que quiero, y claro, a veces sucede que encuentras así como 4 blends metidos, pero hay veces que solo me piden uno. Los niños que ya tienen mucho conocimiento me piden solo uno y lo ocupan y luego me lo devuelven. Hay que confiar en que los niños saben y nunca, insisto, llevo 3 años ocupándolo, nunca me ha tocado sacarle el blend de la boca a un niño, de la oreja, de la nariz, ¿no? Lo ocupan, sí, tengo que estar como... soltar el control de que lo van a ocupar, Claro. ya, o que probablemente le vayan a echar al peluche, pero nunca he visto un uso inadecuado de un niño si se lo paso. Ahí nos sorprendería un poco cómo los niños cuidan las cosas, además que como el efecto es tan rápido, tampoco es como que lo tomen y lo tiren, ¿no? Está bien, los niños lo usan de manera adecuada, o al menos esa es mi experiencia. Claro, has tenido, o sea, yo he sabido de, de algunas personas, padres adultos que han tenido esta experiencia de ver cómo lo aproximan por este miedo. Y muchas veces yo creo que más que la proyección, los niños son la lupa donde van a ver, donde nuestros miedos, donde nuestras cosas se van a ver aumentadas. No sé por cuánto, pero sí por harto. Y, y si han tenido complicaciones como un poco por el approach de que ellos mismos tienen complicaciones. Entonces, tratar de naturalizar estas conductas también es importante. Te quiero hacer una pregunta súper directa. Si es que el mundo, por alguna casualidad, algo pasa y que te quedas sin aceites, ¿cuál es el único aceite que siempre vas a tener a mano y que el mundo va a desaparecer y lo vas a tener a mano? No va a Tinker. desaparecer el Thinker. Tinker. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el Betty. Ah, perfecto. Por eso. Amor al Sí, amor, pero es que mi vida es antes y después del vetiver. ¿Y nos puedes dar algún consejo de algunos aceites que nosotros podamos tener en casa? Si es que bien no podemos tener el kit y los vamos adquiriendo de a uno, Sí. ¿por qué aceite podríamos empezar? Yo creo que Thinker también Sí, podríamos empezar. si eres padre interesado en la crianza, consciente, respetuosa, cercano a los beneficios de los usos de elementos naturales, científicamente comprobados, ¿sí? Desde ahí yo hago recomendaciones porque el aceite esencial puro tiene un valor importante, sin menospreciar a la señora Juanita que vende el aceite esencial en la esquina, son otras cosas, son otras disciplinas, son otras, desde otras tribunas. A veces, a veces estoy recomendando aceite y me dicen, ya, entonces lo llevo a poner en el difusor con la velita para quemarlo. Yeah. Entonces, teniendo claro que hay una educación, una conversación poderosa antes, y si eres padre o madre que estás criando, creo que la lavanda, sí o sí, es muy importante en esta época para una comunicación consciente, presente, el árbol del té, porque los adultos le mostramos el mundo a los niños. Entonces, desde mostrarle el mundo a los niños, tenemos que mostrarle que hasta allá es, hasta ese lugar, hasta ahí, y desde aquí. Entonces, darles un espacio seguro que no es infinito, es construir o co-construir estos límites sanos, saludables, o este es mi cuerpo, y lo quiero, lo amo, entonces lo cuido, tú estás allá, yo estoy acá, y lo que hay entre nosotros es algo hermoso. Entonces, si estás criando de manera primeriza, con poca tribu, con padres existencialistas, como yo, lavanda,
lavanda, árbol del té, manzanilla romana, es muy lindo, es muy amoroso. Ya si hay más recursos, ya hay más creencia y comprobación científica de que funciona incienso. Naranja, es súper importante nunca perder la perspectiva infantil, como esta cosa del disfrutar, de que no es otra tarea más, como, oh, llegué a mi casa y dejo de trabajar y ahora tengo que criar, es como el criar como un trabajo. Eso como no perderle el amor, el sentido de bienestar que tiene estar con un otro. Que ojo, yo lo pierdo muchas veces en el día, muchas veces con muchas personas, pero trato de siempre de recuperarlo rápido. Entonces, naranja, lavanda, manzanilla romana, si son más como delicados, incienso, menta para respirar, para que respire yo primero y después pueda darle como la mascarilla al otro. Ahí yo me quedaría como súper contenta. Ya. O sea, pero siempre desde el apoyo o la divulgación de cómo usarlos de parte bueno, tú eres consultora de bienestar también, o sea, con las certificaciones ya eres consultora de bienestar de doTERRA, has hecho certificaciones en el uso de aceites esenciales. Voy a volver a certificar ahora. ¿Te vas a volver a certificar? Bueno, ahora va a haber una certificación. ¿Con qué te vas a certificar? Cuéntame. Con Vive Esencial. Ahora va a haber una certificación para las personas que van a ocupar el Aroma Touch, que es una técnica de aplicación de los aceites esenciales a través de la masoterapia. Es una técnica terapéutica con un enfoque clínico en que se aplican 8 aceites esenciales en la columna, también se aplican los pies. El creador... Como una sinfonía. Sí, yo estuve escuchando, estuve leyendo, estuve investigando y esta cosa no es como una improvisación, es una sinfonía en la que todos los aceites muestran y hacen gala de sus mejores vestimentas en un orden específico, en puntos corporales específicos, y dejamos que el bienestar que podemos brindar a través de la piel y toda esa capilaridad que termina llegando a lugares maravillosos de nuestro cuerpo puedan hacer este efecto. Entonces yo estoy súper entusiasmada de certificarme con el Aroma Touch. Sí, además que claro, todo esto es un tema que está armado, la certificación es una certificación de carácter clínico, porque está certificada por las clínicas Prime Meridian en Estados Unidos. Lo que es bueno y es malo porque es exigente también. Claro. La parte teórica, si bien no es difícil, porque, bueno, los que pasamos las otras certificaciones no es para nada difícil, pero para las personas que se acercan por primera vez, el aprender cómo se usa, cuáles son los usos de los aceites, de repente es como harta materia, pero es muy entretenida, es como que te prepara para todo. No diría que es difícil, diría que es completo, porque te ayuda a saber en profundidad por qué esa técnica sirve, por qué el aceite es tan bueno, por qué sirve aplicarlo en esa zona, por qué este aceite trabaja el sistema inmunológico, por qué este aceite trabaja el balance celular hormonal, como desde ese tipo. Entonces, engloba todo y el formato es que te va enseñando y luego tú vas viendo contenido, leyendo, video y luego prueba. Práctica, claro. Práctica. Entonces tú vas interiorizando el conocimiento. La idea es que vayas viendo el video y lo vayas practicando. Y por ejemplo, bueno, la aromaterapia en general es bastante intuitiva y es bastante práctica. Siempre está la recomendación ahí de manera segura y acompañado, asesorado de utilizarlo. Claro. Y específicamente en niños, particularmente porque se ocupan aceites esenciales, entre comillas, de adultos, en niños lo que se busca mucho es disminuir lo que estábamos hablando antes, que es disminuir la carga tóxica en niños. Por lo tanto, permitir que su sistema inmunológico se desarrolle de mucho mejor manera y que no tenga esta carga. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que nos permite esto? Ayudarnos en temas de alergias, en temas de infecciones, específicamente en temas alérgicos, porque no sé si les ha pasado que como niños no tienen alergia a nada, porque nuestro sistema inmune está ahí recién estrenado.
Y como adultos, Claro. cuando ya tenemos una carga tóxica que ya no nos aguantamos, hasta una lechuga nos produce alergia. Y nos hinchamos y Oye, nuestro cuerpo sí. reacciona así como súper inflamado, se inflama con todo. Sí, Entonces, lo principal es disminuir la Carga tóxica. carga tóxica en los niños, más que el súper. relajo y todas esas Y la cosas. prevención, como La decía prevención, claro. la Ali. Evitar eso de tener que llevar la urgencia, el malestar, de que pase mala noche. Pasa mala noche el niño, pasa mala noche toda la familia. ¿Quién puede aplicar esta Claro, técnica? ¿Quién puede aplicar esta técnica? Todo el mundo. No es necesario ser terapeuta, sí es necesario hacer la certificación. Para hacer la certificación, nosotros la podemos hacer de varias maneras, pero la principal es tener una membresía en doTERRA, asociarse a doTERRA. Nosotros como consultores en bienestar, tanto Aromas Patagonia, la Ali como nosotros, somos consultores de bienestar y te enseñamos cómo tener tu membresía doTERRA, cómo adquirir tu kit de Aromatouch, cómo adquirir tu certificación, cómo ocuparla. ¿Por qué? Porque estamos preparando actividades, tanto presenciales como online, en donde vamos a estar hablando sobre el Aromatouch, que esto es todo parte, sí, es todo parte de nuestro programa Aprende, Emprende y Entrena, donde vas a aprender a ocupar el Aromatouch, cómo se aplica y vas a practicarlo en realidad. Vas a ponerlo en práctica, porque donde vas a aprender realmente es en la certificación. Y en el Emprende es cómo incorporas los aceites esenciales y estas técnicas dentro de un negocio, dentro de tu crecimiento económico. Ujú, ujú. Así que eso básicamente. Vamos a esperar un poquito a ver si es que llega la Ali, si no, la Ali, si es que no, vamos a dar un Bueno, poquito. para los que están ahí, ¿cómo asociarse con doTERRA? Hacer la certificación de el Aromatouch es también asociarse con doTERRA. Uh -huh. Adquieres tu kit de el Aromatouch, que viene, oh, no sé dónde está. Ya Está, bueno, viene una cajita hermosa, 8 aceites esenciales más el aceite de coco fraccionado. uh -huh. Con la compra de este kit viene la certificación gratis, porque la certificación tiene un costo, Uh -huh. y la membresía también te queda gratis. Claro. O sea, compras el kit con descuento, membresía gratis, certificación gratis. La certificación, cuando compras el kit, viene con un código donde tú ingresas en la plataforma y tienes acceso cuando tú quieras, al ritmo que quieras, vas estudiando, capacitando y no tiene una duración límite. Ya lo Claro. puedes hacer, ir practicando las veces que tú quieras. Uh -huh. Así que esa es una muy buena forma de asociarse con doTERRA para ser o consumidora o distribuidora como horario o nosotros. Claro. Así que, bueno, ¿Algo que nos quieras decir algo que nos quieras decir para cerrar? para ir cerrando ya. Uh Eh, -huh. quiero decir que el kit de niños es una revelación. Es una revelación y es una muy bonita inversión eh, para las familias, porque no tan solo el niño se ve impactado positivamente, sino que además los padres conocemos y nos acercamos al mundo de las infancias. Eso me parece súper importante. Lo otro que me parece súper importante mencionar, que todas las personas que estamos involucradas de una u otra manera en el trabajo con niños, debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos porque en el ejercicio del cuidar a un otro, a veces nos descuidamos. Y cuando nos descuidamos, podemos caer en un malestar que puede impactar al otro. Entonces, a esta altura, el cuidarse, el proveerse de elementos de bienestar, no tan solo es algo que tengamos que hacer algunas personas, sino que el estar bien para poder acompañar y el decir, en este momento no estoy bien, no puedo acompañar, es muy importante y yo creo que tenemos como humanidad o como adultos en este momento la gran oportunidad de poder decirlo, de poder declararlo y de también acompañarnos en nuestro malestar. Entonces, la observación ahí, una lupa amorosa, compasiva con las infancias, un acompañamiento comprensivo y autocompasivo con nosotros mismos como adultos y sobre todo el rescatar algunos elementos que habían estado olvidados en las crianzas, que es esto de compartir.
Esto de estar con un otro y comentar lo que te pasa, humanizar las dificultades, también nos trae a que podemos acompañarnos. Entonces, desde este espacio de 8 pétalos, desde este espacio de aromaterapia, desde este fin del mundo llamado Coyhaique, nuestra intención es esa, es estar acompañando con algunos recursos, como por ejemplo el uso de los aceites esenciales, como otros a cargo de profesionales altamente capacitados, y los que no, ir acompañando y ir observando. A veces las mamás que llegan acá solo necesitan un tecito. Y que estemos con los niños y que los acompañemos y que seamos alguna pequeña luz en esos lugares que tenemos a veces un poco de sombras. Eso para mí es el uso de aceites esenciales en términos personales, familiares. Eso es para mí el uso de aceites esenciales en términos más terapéuticos, más hacia el resto. Y eso también es como el llamado que siento durante este año de poder compartir desde esta visión y poder conversar. Entonces yo feliz de haber participado con ustedes en una conversación poderosa. Creo que el kit de niños va a estar súper pronto en Chile, disponible para todas las personas. Entonces además podemos, cuando llegue a Chile ya vamos a poder evitarnos esta situación de traerlos de otro lugar que es bastante costoso y bastante difícil. Entonces nada más que brindar este soporte y esta experiencia desde aquí. Para las personas que quieran contactarse contigo, para las personas tanto que quieran contactarse en el centro como por consultas de bienestar, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, está esta página de Instagram, @aromaspatagonia. Está la página del centro, que estamos trabajando con una community manager recién, entonces ahora sí que va a estar bonita, ¿ya? Ahora sí que va a estar acá otra persona, que se llama @8pétalos Centro de Salud, o sea, Centro de Salud 8pétalos, ni siquiera no sé el nombre, y está mi Instagram personal. En general las plataformas son fáciles, son bastante intuitivas, entonces escriben un mensaje y cuando se revisen las redes se puede llegar a la persona. Antes no sucedía y ahora es como que estás a un clic de comunicarte. Y lo lindo de pertenecer a una comunidad como la de doTERRA en Chile, como la de Vive Esencial, es que si no lo tengo, algún compañero lo tiene. Entonces estamos a un chat de decir, no tengo orégano, ¿quién tiene orégano? Yo tengo, ¿lo puedes enviar? Sí, por supuesto, no hay problema. Te voy a retirar los aceites a Santiago, sí, porque estoy en Coyhaique, estoy muy lejos, como... Además, la logística, ya, si uno... Una amiga Al de un principio amigo me da Coyhaique. rabia. Sí, al principio debo reconocer que me molestaba muchísimo en mi mente alemana que la cosa no llegara, pero ahora ya es como chistoso andar pidiendo, como quien pide un calcetín, pedir un aceite para que llegue. Si lo importante es que el beneficio se produzca. Es que la cuestión que te llega en una semana y antes nosotros esperábamos meses, ahora es casi irónico y decir, bueno, fuimos pioneros. algo por el estilo. Sí, claro, de todas maneras. Así que, bueno, Ali, muchas gracias. Nos vamos a estar viendo futuramente. Vamos a estar tocando otros temas muy interesantes también sobre la familia, sobre los adultos, sobre los niños, sobre que van a involucrar los aceites esenciales y vamos a tener hartos programas en los cuales vamos a estar aprendiendo y aprendiendo a emprender. Ya, sí, un adelanto de lo que vamos a hablar en otros espacios de charla es el burnout Sí, burnout parental. Parental, sí. Cómo se puede trabajar con la técnica de Aromatouch, por ejemplo. Vamos a hablar de la técnica de Aromatouch, vamos a hablar de el empoderamiento en el trabajo, en el emprendimiento. Y no sé si me va algo. No, pero en general como vamos a estar tocando esos temas, en particular, bueno, de hecho creo que la siguiente es el burnout parental y es un tema que es muy importante tocarlos, como le decía la Ali hace poco. Primero nos tenemos que cuidar para poder cuidar a otros. Así que, Sí, el año... los papás...
El año pasado vino la investigadora más famosa y la que tiene más publicaciones en relación al burnout parental, de la Universidad de Lovaina, que vino a la Universidad Adolfo Ibáñez en un contexto de investigación, y la cantidad de recursos, estresores que estamos teniendo los adultos que acompañamos a los niños es tremenda. Es tremenda como nunca antes. Las exigencias a los adultos que crían y que cuidan y que ejercen roles de cuidado habían sido tan altas y habían sido tan múltiples. La pandemia, si bien es cierto, normaliza el que podamos trabajar desde nuestra casa, también hace que el trabajo entre a nuestra casa y invada todos los terrenos. Entonces, el tener que lidiar, claro, con tantas cosas al mismo tiempo, no sé si ustedes se lo han preguntado, pero hace 50 años atrás las parejas criaban 8, 9 niños. Sí. Y ahora en el presente, las personas que tenemos un hijo no sabemos qué hacer. Entonces, preguntarse cómo eran las crianzas, las infancias, las comunidades de crianza, las maternidades, las paternidades, es un tema que a mí me apasiona mucho, mucho, y formo parte de una comunidad internacional de disciplina positiva o de parenting, en el cual estamos reflexionando todo el tiempo con esto, porque llegamos a la conclusión de que la mirada hacia los adultos es un foco que nunca deberíamos haber perdido, y no deberíamos haber dado por sentado que el simple hecho de tener un hijo nos acreditaba para ser conscientes y respetuosos y en el ejercicio del buen trato. Y además, no morir en el intento, seguir siendo profesional exitoso, claro, de hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Es muy interesante el tema del burnout parental. Ojalá me inviten para hablar de aquello, y ahí yo les muestro las investigaciones, porque se acaba de publicar el primer estudio de burnout parental en Chile, en preescolares, pero bueno, me interesa mucho ese tema. Y lo otro que tenemos que tocar sí o sí es aromaterapia y yoga, porque ese sí que es un gran temazo. Las personas que practicamos yoga, que nos acercamos a ese tipo de disciplina, estamos ávidas de conocer el uso y los beneficios de los aceites esenciales, y el llevar tantos años practicando yoga como practicante, como yogini, también como profesora, también habla ahí de una cantidad de información y de experiencias con el uso de aceites esenciales que también sería bonito que pudiéramos compartir. Genial. Eso. Por supuesto. Perfecto. Entonces se agenda. Quedan todos invitadísimos. Un abrazo grande. Gracias a ti. A la casita ya es tarde, así que mucha suerte. Besitos. Te queremos mucho. Besitos, chao. Chao. Chao, chao.